Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer esta faldita con un bombacho debajo. Vamos a coger lápiz y papel y nos vamos a apuntar los materiales necesarios y las explicaciones del patrón las podéis encontrar o en la revista número 5 o en mi blog patronesmujer.com/blog. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel o lo hemos calcado de la revista, vamos a comprobar la talla de la niña con la tabla de medidas que hay en la revista, en el blog y en la web. Una vez que sabemos la talla que vamos a cortar, cortamos por la talla que corresponda. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y bajos. Una vez que tenemos el patrón, vamos a doblar el tejido a la mitad con el derecho hacia el interior. Y vamos a disponer las piezas de patrón encima del tejido según queramos cortarlo. En este caso, como mi tejido es de rayas, yo he colocado un poco las piezas también dependiendo cómo he querido la raya. En este caso he colocado primeramente la falda y un poco más adelante el tirante de la falda. ¿Vale? Esta pieza se cortaría 2 piezas de género e iría en el doblez de la tela, que sería la pieza de la falda. La sujetamos con alfileres, como veis, y la recortamos alrededor. Ahora la volvemos a cortar de nuevo y la colocamos de nuevo en el doblez de la tela. Le faltaría la otra mitad a la falda. Y la volvemos a recortar. Cortamos al ras del patrón porque es un patrón terminado. Marcamos las mitades, también es importante. Y terminamos de cortar también ahora el tirante de la falda, que serían 2 por género. Continuamos con las otras piezas. Cortamos las cinturillas, como veis, que las colocamos también en el doblez de la tela, tanto la cintura del delantero como de la espalda. Sujetamos con alfileres. Y ahora vamos a recortar también alrededor, al filo del patrón. De la cintura del delantero se cortarían 2 veces, 2 piezas. La de la espalda sería una. Pero la del delantero cortamos 2 porque va partido por la parte de arriba para meter el tirante. Entonces serían 2 piezas. Ahora ya vamos a cortar la parte de abajo, que sería el bombacho. Fijaros que yo me pongo el tejido como la raya me gusta que quede, se puede decir. Entonces vosotros cortáis todas las piezas, serían al hilo. Si no, la cortáis de un tejido de rayas. Coloco tanto el delantero como la espalda del bombacho encima del tejido y sujeto con alfileres. Y ahora recortamos al filo del patrón. Este modelo yo lo he hecho de punto, de sudadera se puede decir, pero podéis cortarlo en otro tipo de tejido también. Damos piquetes como siempre o a plomos antes de retirar las piezas de patrón. Y ya por último vamos a cortar la entretela de la cintura del delantero. Sujetamos en el doblez de la tela, de la entretela, y recortamos alrededor. Y ahora vamos a coser. Lo primero que hacemos es pegar la entretela, como veis. La pegamos en una de las partes. Esta pieza iría partida, ¿vale? Entonces la cortamos en una de las partes y luego le doblamos el centímetro y la doblaríamos a la mitad. Pero la parte de arriba iría con un corte, ¿vale? Y antes de comenzar a coser, también lo que vamos a hacer es remallarnos o sobrehilarnos todas las partes alrededor. Fijaros, estas son las del pantalón bombacho, que remallemos alrededor menos la parte de la cintura. Y la falda igual, todo alrededor menos la parte de la cintura de arriba. Ahora vamos a coger las piezas del bombacho y encaramos derecho con derecho de la pierna del delantero con la pierna de la espalda, ¿vale? Y vamos a coser primero los costados. Comenzamos por la parte de abajo, cosemos al centímetro de costura
antes de cerrar la pierna, lo que vamos a hacer también es ponerle la puntilla a la parte del bajo que lleva. Esto si queréis se la ponéis y si no, no se la pongáis. En este caso, aparte mi puntilla es también lisa y yo la quiero rizada, pues le paso un punto, ¿vale? Pero si es vuestra puntilla rizada, pues no haría falta pasarle este punto para rizarla. Y ahora ya la vamos a colocar justo a 1,5 cm del filo del bajo. ¿Vale? La repartimos con los dedos, la puntilla, y la colocamos mirando hacia arriba. Y la sujetamos a 1,5 cm paralelo al bajo. Repartimos con los dedos. Y esto lo hacemos en las dos piernas del pantalón, ¿vale? Esto mismo lo haríamos igual en la otra pierna del bombacho del pantalón. Fijaros que la costura de costado yo me la he planchado bien antes para cuando la coloquemos la puntilla ya esté planchada y la cosamos así abierta. No rematéis al inicio ni al final para ahora poder cerrar la entrepierna, ¿veis? Ahora encaramos también derecho con derecho y cerramos la entrepierna. Sin pillar la puntilla. Ahora abrimos la costura de abajo de la entrepierna y terminamos de rematarla. Vale, entonces ahora ya le vamos a dar un punto alrededor del bajo. Al filo, bajamos la puntilla al filo, se puede decir del bajo, y ahora 1,5 cm le pasamos un punto en paralelo. Esto lo hacemos igual en la otra pierna del bombacho o de pantalón, como queréis llamarlo. Vamos cosiendo y vamos a dejar un hueco también. Al inicio y al final dejamos un hueco para pasar las gomas. ¿Veis? Ya tenemos las dos piernas, nos quedarían así. También tenéis que planchar la costura de la entrepierna y la parte de la puntilla el dobladillo que hemos hecho para que quede ya planchadito y ya no tengáis que plancharlo después. Ahora le vamos a poner las gomas a las dos piernas del bombacho. Cogemos un pasador. Yo en el otro extremo también me pongo un imperdible, como veis, para que no se me pase la goma, que luego da mucha rabia tener que volver a empezar de nuevo. Entonces la vamos pasando. La mejor opción que podéis coger es coger la medida del muslo de la niña y quitarle como 4 o 5 centímetros. Porque luego también cada niña, depende del muslo como lo tenga, hay veces que no corresponde con la talla. Entonces la mejor opción es medir a la niña. Una vez que la hemos pasado, rematamos la goma, recortamos lo sobrante y terminamos de cerrar el hueco que hemos dejado para pasarla. Y en la otra pierna igual, terminaremos de rematarla igual así. Ahora ya las vamos a unir, ¿vale? Encaramos ahora derecho con derecho y nos fijamos que coinciden los tiros, o sea, me refiero el delantero con el delantero y la espalda con la espalda, porque uno es más largo y otro más corto. Y ahora ya cosemos de seguido todo el tiro alrededor, como veis. Metemos una pata dentro de la otra y así nos resulta más fácil. Empezamos a coser por la parte de arriba de la cintura y cosemos todo de seguido, haciendo coincidir la costura de la entrepierna. Levantamos la máquina, sabéis que se os engancha como en este caso, y terminamos de coser hasta el final. Ahora vamos a hacer la falda. Cogemos las dos tiras de falda que tenemos, que hemos remallado, como habéis visto antes, todo alrededor, menos la parte de arriba de la cintura, y vamos a coserlas uniendo los costados, los laterales de la falda. Cosemos primero un lado, rematamos y ahora continuamos cosiendo el otro costado de la falda. Y cosemos hasta el final, como veis también, de la cintura. Ahora ya con la costura abierta vamos a hacerle también un dobladillo como a 2 centímetros
más o menos le hacemos un dobladillo toda la parte de abajo de la falda del bombacho. En este caso, como lleva raya, yo se lo estoy haciendo paralelo a la raya para que luego no se vea fea. Si vuestro tejido es un tejido normal, pues nada, si lo hacéis simplemente a 2 centímetros y ya está. Ahora ya le vamos a pasar un pespunte a la parte de arriba de la cintura. Como veis, todo a lo largo le pasamos un punto, que este pespunte nos va a servir para hacer el rizado de la falda. Vale, entonces ahora vamos a continuar haciendo los tirantes. Fijaros, doblamos las tiras a la mitad, las más largas que tenemos, empezamos a coser por el lateral, luego clavamos la máquina y cosemos todo a lo largo del tirante. Tener cuidado de que no se retuerza y rematamos. Ahora hacemos también lo mismo con el otro tirante. Y le vamos a dar la vuelta con algo que tenga punta, que sea largo. Yo estoy haciendo con la tijera, pero es un poco incómodo porque es un poco corta. Si tenéis un destornillador o una aguja de hacer punto o una cosa un poco más larga, casi lo vais a hacer más cómodo. Le damos la vuelta con cuidado y luego, digamos, al final sacamos bien las esquinas. ¿Vale? Y en este caso se las saco con la tijera, con la punta, para que quede mejor. Luego a la falda también, como veis, le he pasado otro punto alrededor. Primero he pasado un punto, esta sería la cintura de la falda. Y ahora en paralelo le voy a pasar otro, porque cuando lleva 2 puntos se riza mejor la falda y así procuráis que no se rompa, porque a lo mejor con uno es un tejido grueso y se os rompe al tirar el hilo de la canilla. Entonces teniendo 2 os aseguráis que por lo menos no se rompa. Si son tejidos finos no pasa nada, con uno mejor es suficiente, pero así en tejidos gruesos como este es mejor que le paséis 2 puntos. Entonces ahora ya, para adaptar la falda al bombacho, ¿veis? Le ponéis el bombacho debajo y vais tirando del hilo de la canilla hasta que adaptéis la falda, el vuelo de la falda, a la cintura del bombacho. Hacéis coincidir los costados, como veis, y el piquete del centro de la falda, con los tiros del bombacho. Entonces ahora ya vamos a empezar a coser. Empezamos a coser por el costado de la prenda y vamos a ir adaptando con los dedos el recorrido del vuelo a la cintura del bombacho. Es importante que os marquéis el centro de la falda, porque así podéis hacerlo coincidir con el tiro y así vais repartiendo mejor el flojo de la falda. Lo aplastáis con los dedos. En el tejido grueso, si no lo aplastáis se engancha la patilla y se os queda un poco atascada la máquina. Pero así lo vais aplastando bien con los dedos, lo estiráis, ¿vale? Entonces así ya lo podéis ir cosiendo mejor. Y ya terminamos y rematamos. Ya tenemos la falda puesta al bombacho. Ahora vamos a colocar la cintura. Fijaros en la cintura, esta sería la del delantero. Y colocamos el tirante en la parte de arriba. Los plancháis también los tirantes. Una vez que los hemos dado la vuelta se planchan y los situamos con la parte más larga hacia abajo en la parte de arriba de la cintura del delantero. La cintura del delantero va partida, ¿vale? Para que poder coser el volante. Cogemos la otra parte de la cintura y la vamos a colocar encima. Al inicio del vídeo yo he cogido una cintura y estaba entera, pero no me ha valido y he tenido que cortar otra. Entonces, aunque veáis que está como entera, realmente la cintura sería partida.
y el patrón está partido. Tenéis que colocar la entretela solo a un lado, a una de estas dos piezas, que sería la del delantero. Le colocáis la entretela y la dobláis el centímetro, a una de las dos piezas. ¿Vale? Entonces ahora ya cosemos solamente a la parte de arriba, como veis. Abrimos la cintura del delantero y colocamos encima la de la espalda. Y cerramos en un lado, en el costado, a 1 centímetro, uniendo las dos cinturas. Primero un lado y luego cosemos el otro lado de la cintura, uniendo el delantero y la espalda. Ahora la cintura del delantero, como veis, le vamos a pasar también un punto para poder rizarla, porque hay que adaptarla a la cintura de género. A la cintura de género que lleva pegada la entretela. Y al ser ya un tejido bastante grueso, si lo hacéis con un pespunta a la máquina, os va a costar mucho rizarlo. Entonces yo con una aguja le voy a pasar un punto para adaptar la cintura ¿veis? Del delantero al delantero de la falda. Lo coincido, hago coincidir el recorrido y ya remato ahí y ya se me queda rizada la falda. La parte de atrás se riza al poner la goma de la falda. Ahora ya por la parte del interior de la falda vamos a introducir la cintura. La vamos a ir haciendo coincidir primero un costado, colocamos un alfiler, luego el centro de la cintura con el centro de la falda, el costado con el costado de la cintura, abrimos las costuras también para que no sea un tejido tan grueso, y luego igual el centro de la falda con el centro de la cintura de la espalda. La entretela solo se la pegamos a la cintura del delantero. Y ahora vamos a coser alrededor. Vale, por la parte del interior, como veis, en que empezamos a coser por la parte de la cintura. Rematamos y la vamos a ir adaptando alrededor con los dedos. Si veis que os hace un poco de bolsa, claváis la máquina, le vais levantando para ir moviendo el tejido de arriba. Normalmente siempre la máquina arrastra el tejido de arriba y puede que al final siempre os sobre. Pero es bueno que le vayáis estirando el de abajo y moviendo un poco el de arriba para que luego podáis adaptar mejor. Ahora llegamos al final y rematamos. Y esta sería la primera vuelta de la cintura. ¿Vale? Entonces ahora ya vamos a terminar de cerrarla. Y lo que hacemos es envolver la costura cerrándola. Pero primeramente lo que vamos a hacer es colocar la goma del costado. Metéis la goma debajo de la cintura de la espalda, ¿veis? Y la sujetáis. Y ahora estiramos al otro lado y en la parte de la espalda, justo en la costura, veis que la he cogido yo, la pillo con los dedos y justo en la costura le paso un pespunte sujetando la goma de atrás que le vamos a colocar. Procurar de no dejarla torcida, tiene que dar la goma recta. Y ahora ya la vamos a cerrar. Doblamos el centímetro que le hemos planchado también con la plancha para que nos resulte más fácil. Y vamos a ir cerrándola con un punto. Metemos la costura de unión hacia adentro y ahora ya la vamos cerrando. Levantar la máquina si os hace falta, mejor dicho la patilla para que no haga bolsa. Y vamos a ir cerrando con un punto al filo. En el otro lado del costado igual, veis que lo remetemos hacia adentro con la costura abierta
Y ahora vamos a continuar cosiendo la cintura de la espalda, que es donde está la goma. Entonces tenéis que procurar que la goma quede hacia arriba, que no la pilléis con la máquina. Es un poco más complicado a lo mejor la espalda por el tema de la goma, pero vais estirando del tejido y la goma va quedando atrás. Con tanta tela no sé si lo estáis viendo bien, pero a veces es complicado cuando ya llegas a tener tanto volumen de tejido. ¿Veis que yo estiro del tejido y la goma la voy dejando atrás? Pero es mejor que no tenéis que pillarla con la máquina, porque si no, no vais a poder terminarla. Tenéis que ir dejando el recorrido en la parte de atrás y ir, por ejemplo, clavando la máquina, ¿veis? La claváis la aguja y levantáis si veis que eso hace bolsa. Y ya, bueno, pues rematamos y terminamos de coser la cintura. Ahora ya nos hacemos unos ojales en los tirantes, como veis, y ahora le voy a poner un botón en la parte de atrás en el interior. Hallo la mitad de la cintura de la espalda, de la goma, ¿veis? Me la sujeto con un alfiler para saber cuál es, y ahora vuelvo a hallar otra vez la mitad. Hago coincidir el costado con el alfiler y ahí justo le voy a coser un botón en la parte interior. También, si queréis, os gusta más, podéis poner los botones por la parte de delante de adorno. Vale, rematamos con un botón y así ya luego podemos abrochar los botones. Y rematamos el botón y ya tenemos la falda terminada. Si te gustan mis vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.